Nuestra Señora del Monte Carmelo de Garabandal. Año 1961. Advertencia. Esta aparición está en investigación, y no ha sido aprobada formalmente por la Iglesia. Sin embargo, al igual que en otras apariciones siempre inician sin aprobación, así que el tiempo lo decidirá. Esta aparición ha sido apoyada por el Padre Pío de Pietrelcina, algunos papas y otras personalidades religiosas. Las profecías que se mencionan son similares a las que se han dado en otros lugares, aprobados y todavía sin aprobar. Queda a discernimiento de cada uno. Historia. En el pueblo de San Sebastián, Garabandal, España, el arcángel San Miguel y la Virgen María con el niño Jesús se aparecen a 4 niñas. Sus nombres son María Concepción González, conocida como Conchita González, Loli, Maricruz y Jacinta, todas de 12 años, excepto Maricruz de 11 años. 18 de junio de 1961. Por la tarde, nos encontrábamos todas las niñas jugando en la plaza. De repente Maricruz y yo pensamos ir a coger manzanas y nos dirigimos directamente allí sin decir nada a nadie. Las otras niñas, al ver que nos alejábamos las dos solas, nos preguntaron, ¿a dónde vais? Nosotras les contestamos, por ahí. Y seguimos nuestro camino, pensando cómo íbamos a apañarnos para cogerlas. Estando entretenidas comiéndolas, escuchamos un fuerte ruido como de trueno. Y nosotras exclamamos a la vez, parece que truena. Eso sucedió a las 8:30 de la noche. Una vez terminadas las manzanas, digo yo, ¡ay qué gorda! Ahora que cogimos las manzanas que no eran nuestras, el demonio estará contento y el pobre ángel de la guarda estará triste. Entonces empezamos a coger piedras y a tirárselas con todas nuestras fuerzas al lado izquierdo. Creíamos que ahí estaba el demonio. Una vez cansadas de tirar piedras y ya más satisfechas, empezamos a jugar a las canicas con piedras. De pronto se me apareció una figura muy bella con muchos resplandores que no me lastimaban nada los ojos. Las otras niñas Jacinta, Loli y Maricruz, al verme en ese estado, creían que me daba un ataque, porque yo decía con las manos juntas, ¡ay! ¡ay! Cuando ellas ya iban a llamar a mi mamá, se quedaron en el mismo estado que yo y exclamamos a la vez, ¡ay, el ángel! Luego hubo un cierto silencio entre las 4, y de repente el ángel desapareció. Al volver normales y muy asustadas corrimos hacia la iglesia, pasando de camino por la función del baile que había en el pueblo. Entonces una niña del pueblo, que se llama Pili González, nos dijo, «¡Qué blancas y asustadas estáis! ¿De dónde venís?» Nosotras, muy avergonzadas de confesar la verdad, le dijimos, «De coger manzanas». Y ella dijo, «¿Por eso venís así?» Nosotras le contestamos todas a una, «Es que hemos visto al ángel». Ella dijo, «¿De verdad?» Nosotras, «Sí, sí». Y seguimos nuestro camino en dirección a la iglesia, y esta chica se quedó diciéndoselo a otras. 19 de junio. Cuando nos levantamos, la gente ya empezaba a hablar. Esas 4 niñas algo vieron, porque bajaban con unas caras. Otras respondían, sería un pájaro de esos grandes, como ya era algo de noche. Otras decían, o sería algún nene que vino a donde ellas, o estarían soñando. Ella añadió, no os preocupéis. ¿Sabéis por qué no le habéis visto? Porque está muy nublado y por eso no viene. Eran las 8:30 de la noche. Fuimos a hacer una visita al Santísimo y cada una nos fuimos para nuestras casas. A mí, cuando llegué, me preguntó mi mamá, ¿has visto al ángel? Yo le dije que hoy no le habíamos visto. Luego me puse a hacer mis labores, como siempre, cené y me fui a dormir a las 10 menos cuarto, pero como no podía dormir, me puse a rezar y oí una voz que me dijo, no os preocupéis que me volveréis a ver. Esta voz, como me contaron al día siguiente las otras 3 niñas, también la oyeron ellas. Yo me quedé preocupada después de oír la voz, y seguí rezando hasta que me quedé dormida. 22 de junio. Ese día, a las 8:30 de la noche, fuimos a rezar al mismo lugar. Fue toda la gente con nosotras y también el señor párroco.
Nos pusimos a rezar el rosario y al terminar se nos apareció el ángel. Al vernos en éxtasis, la gente empezó a gritar y a decir que esto era cierto. Estaba también un profesor, de nombre Marín. Algunos del pueblo decían que él era el que nos preparaba, y le querían meter a la cárcel, y se lo repetían a los guardias que vinieron desde el principio, ya que, terminada la aparición, nos llevaba a casa de un señor del pueblo, para preguntarnos cómo habíamos visto al ángel. 23 de junio. Cuando terminó la aparición, toda la gente nos besaba. Ese día los guardias no quisieron que el profesor nos llevara, y fuimos con el párroco a la sacristía, donde nos preguntó, llamándonos a una por una, para ver si coincidíamos. Nosotras le decíamos cómo le veíamos. Luego que terminó de preguntarnos, salimos junto con él, que dijo a la gente, hasta ahora todo parece ser de Dios, pues coinciden las cuatro. Al oír esto, la gente se puso muy contenta de que fuera de Dios. 24 de junio. Ese día no nos dio tiempo de empezar el rosario. Nada más llegar al sitio donde se nos aparecía, lo vimos. Nunca le habíamos oído hablar. Ese día vimos un letrero debajo de él que decía, «Ay qué», y en la segunda línea números romanos. Nosotras le preguntamos qué quería decir aquello. Él se sonreía, pero no nos dijo nada. 25 de junio. Cada día venía más gente, pues cada vez lo sabían en más partes, y la gente estaba entusiasmada. Entre tanta gente había 5 sacerdotes, pero ellos no creían. También vino el señor maestro de Cocío. Cuando llegamos al lugar de la calleja, donde nos poníamos a rezar el rosario, los del pueblo habían hecho un cuadro con estacas y sogas, para que la gente no se nos arrimara, únicamente los sacerdotes, nuestros padres y hermanos y los médicos. Ese domingo vinieron muchos médicos. Cuando vino el ángel, estuvo presente el maestro de Cocío, pero no creía, y decía que todo era comedia. A mi hermano se lo dijo, «Qué bien lo hace tu hermana». Mi hermano no respondió nada. Ese día, el médico nuestro de cabecera, cuando yo estaba viendo al ángel, me cogió a mí, me levantó y me dejó caer de una altura, como de 1 metro más o menos, debido a que no pudo aguantar el mucho peso que sintió, y al caer, mis rodillas sonaron como una calavera. De esto yo no me daba cuenta, pero la gente me lo contó después. Terminada la aparición, toda la gente se veía muy emocionada, y todos querían ver mis rodillas, y yo no sabía para qué. Nos llevaron a la sacristía, donde había algunos médicos y sacerdotes. Nos hicieron muchas preguntas, y algunos de los sacerdotes no lo creían, otros sí. Pasado un buen rato, nos miramos las piernas que estaban llenas de pinchazos, pellizcos o de uñas que nos habían clavado, pero no nos dolían, aunque sí estaban marcadas. Los días 26 y 27 no tuvimos aparición. 28 de junio. La gente rezaba el rosario con más fe que nunca, para que se nos apareciera. Al terminar de rezar las letanías, se nos apareció y vino más sonriente que nunca. Nosotras le preguntábamos, ¿para qué venía? Y él se sonreía y no nos contestaba. 1 de julio. Ese día vino mucha gente. Al final del Santo Rosario se nos apareció el ángel muy sonriente, y nos dijo, «Vengo a anunciaros la visita de la Virgen bajo la advocación del Carmen, que se os aparecerá mañana domingo». Nosotras muy contentas le dijimos, «Que venga pronto». Él se sonreía, entonces le dijimos, «¿Qué significa ese letrero que tú traes?». Respondió, «Ya os lo dirá la Virgen». Ese día nos habló de muchas cosas. Estuvo 2 horas, y se nos hizo 2 segundos. Después nos dijo, «Volveré mañana con la Virgen». El ángel tenía un vestido azul largo suelto, sin cinto, las alas rosas claras, bastante grandes, muy bonitas, su carita ni larga ni redonda, la nariz muy guapa, los ojos negros y la cara trigueña, las manos muy finas, las uñas cortadas, los pies no se le veían. 2 de julio. Ese día, había 10 u 11 sacerdotes, médicos y muchos coches. A las 6 de la tarde nos fuimos a la calleja a rezar el rosario, y sin llegar allá, se nos apareció la Virgen con un ángel a cada lado.
Venían con ella dos ángeles, uno era San Miguel, el mismo a quien habían visto anteriormente, y el otro no sabemos, parece que era San Gabriel. Venía vestido igual que San Miguel. Parecían mellizos. Al lado del ángel de la derecha, a la altura de la Virgen, veíamos un ojo de estatura muy grande. Parecía el ojo de Dios. Ese día hablamos con la Virgen mucho, y ella con nosotras. Le decíamos todo. Que íbamos todos los días al prado, que estábamos negras, que teníamos la hierba en morujos. Ella se reía. Rezamos el rosario, viéndola a ella, y ella rezaba con nosotras para enseñarnos a rezarlo bien. Y cuando terminamos el rosario, dijo que se iba. Entonces nosotras le dijimos, que estuviera otro poquitín, que había estado muy poco. Ella se reía, y nos dijo que el lunes volvería. Cuando se fue, a nosotras nos dio mucha pena. Entonces algunas personas nos iban a besar, y a preguntarnos lo que nos había dicho. Otras, no lo creían, porque decían que como la Virgen iba a hablar tanto. La mayoría sí creía, porque decían, que era como una madre que hace mucho que no la ve su hija, y le cuenta todo. Con mayor razón nosotras que no la habíamos visto nunca, y además era nuestra Madre del Cielo. Nos llevaron a la sacristía, y un padre que se llama Francisco Odriozola, nos preguntaba una por una, y después decía a la gente lo que nosotras le habíamos dicho. Así se terminó el día 2, domingo, día muy feliz. Porque hemos visto por primera vez a la Virgen. 3 de julio. Don Valentín dijo. Bien pensado, vamos a poner a Loli y Jacinta en casa de Loli, y a Conchita y Maricruz en casa de Conchita. Así se lo dijo a nuestros padres y hermanos. Nuestros padres dijeron que sí, y nos apartaron en esta forma, para ver si coincidíamos las 4 a la vez. Después de media hora, tuvimos la segunda llamada y coincidimos las 4, porque al mismo tiempo estuvimos en el cuadro a la vez, y esto admiró mucho a la gente y se preguntaban, ¿cómo es posible que coincidiéramos? Según llegamos al cuadro, se nos apareció la Virgen con el niño Jesús, pero no venían los ángeles, ella venía muy sonriente, y el niño también. Nosotras, lo primero que le dijimos fue, que dónde estaba San Miguel y el otro ángel, y ella se sonreía mucho. La gente y los sacerdotes que había, nos daban objetos para que se los diéramos a besar, y ella lo besaba todo. A nosotras, como nos gustaba hacer fiestas al niño Jesús, cogíamos piedras. Yo las metía en las trenzas, Loli en las mangas, y Jacinta se las daba a él, pero no las cogía, sino que se sonreía mucho. Maricruz le decía, si quieres, te doy caramelos que me han traído, y si te vienes conmigo, te los doy. Pero él, no decía nada. La aparición empezó a las 7:30, y terminó a las 8. 4 de julio. Llegó la tarde del martes 4, tercer día de ver a la Virgen, subían muchas personas y sacerdotes. Hubo rosario a las 6 de la tarde en la parroquia, y nosotras con una llamada. Estaba la iglesia llena de gente, y en el altar mayor, había como 12 sacerdotes y fotógrafos sacando fotografías. Cuando terminó el rosario, nosotras teníamos 2 llamadas, y pensamos correr al cuadro, y la gente corría detrás de nosotras. Decía la gente que nosotras, con todo lo que corríamos, no sudábamos y ellos sí sudaban, y llegaron todos cansados y les extrañaba. Era la Virgen la que nos llevaba. La Virgen siempre sonriendo, lo primero que nos dijo fue, ¿sabéis lo que quiere decir el letrero que tenía el ángel debajo? Se refiere al mensaje que os voy a explicar para que el 18 de octubre lo digáis al público. 16 de agosto. Al día siguiente, casi a la misma hora, se nos volvió a aparecer la Santísima Virgen, y lo primero que nos dijo fue que recemos el rosario. Yo lo dirigiré y vosotras lo seguiréis. Ella lo rezaba muy lentamente, diciendo, Santa María. Y nosotras también decíamos, Santa María. Luego rezábamos, Dios te salve María, igual que cuando se reza el rosario, pero todo muy despacio. Al llegar a la salve nos mandó cantarla, y nosotras la cantamos. Cuando terminamos de rezar el rosario, ella nos dio un beso, y antes de marcharse nos dijo, mañana volveré. 17 de agosto. Al día siguiente, día 17, vino y nos dijo igual que el día anterior,
rezad el rosario. Así lo hicimos en esa noche. Fuimos a los lugares en que se nos había aparecido la Santísima Virgen al principio. La gente después nos dijo que en éxtasis habíamos subido a los pinos, y que fuimos de pino en pino rezando de rodillas. Hasta ahora en todos estos éxtasis habíamos estado las 4 juntas: Jacinta, Loli, María Cruz y yo. Pero ya empezamos a tener éxtasis cada una por separado en nuestras casas. Así nos llamaba la Santísima Virgen sin estar juntas, sino separadas. Pero siempre en éxtasis veíamos a la Santísima Virgen. Esa noche estuvo la Santísima Virgen con nosotras, desde las 9 de la noche hasta las 7 de la mañana, y jugamos al escondite con la Virgen. Nos escondíamos 2 de nosotras, y otras 2 nos encontraban. 18 de octubre. El día esperado para el mensaje del 18 de octubre de 1961, estuvo lloviendo toda la jornada. Por la tarde, incluso llegó a granizar. Esto convirtió los caminos en lodazales resbaladizos. Ese día había una multitud de unas 5.000 personas, algunos dicen que 10.000. El párroco Valentín Marichalar fue el único que conoció de antemano el mensaje, aparte de las niñas. Estaba preocupado, porque pensó que a la gente no le iba a gustar el mensaje. La gente esperaba algo maravilloso, un milagro o algo extraordinario. La Virgen les había indicado a las niñas que lo dijeran en el portal de la iglesia, y que se lo comunicaran a don Valentín para que a las 10:30 de la noche lo dijera él en Los Pinos. El párroco adelantó el momento, declarando que se leería el mensaje a las 8 de la tarde y en Los Pinos, no en el portal de la iglesia. No quiso hacerlo personalmente como dijo la Virgen. Lo leyeron las 4 niñas juntas. Pero, como no se les oía bien, después lo leyó un señor. El texto del mensaje era: hay que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia, visitar el Santísimo, pero antes tenemos que ser muy buenos. Y si no lo hacemos, nos vendrá un castigo. Ya se está colmando la copa, y si no cambiamos, nos vendrá un castigo muy grande. Después de leerlo, bajamos para el pueblo, cuando justo en el sitio llamado El Cuadro se nos apareció la Virgen, y me dijo a mí: ahora está dudando el padre Ramón Andreu. La Virgen me dijo dónde había empezado a dudar, y qué había pasado. 19 de junio de 1962. En vista de que tanto insistíamos a la Santísima Virgen y al ángel, para que se hiciera un milagro, cuando iba a recibir la Sagrada Comunión de manos del ángel, me dijo: voy a hacer un milagro, no yo, sino Dios por medio tuyo y mío. Y yo le pregunté: ¿en qué va a consistir? El ángel me respondió: cuando yo te dé la Sagrada Comunión, se te verá en la lengua la sagrada forma. Yo me quedé pensando un momento y le volví a preguntar: cuando comulgamos, ¿no se nos ve la forma sobre la lengua? Él me dijo que la gente no veía la sagrada hostia, pero que el día que se hiciera el milagro, entonces sí la verían. Yo le repuse: entonces el milagro será chico. Él se sonrió y después de decirme esto, se marchó. Al día siguiente, como no había misa, fui al cuadro a rezar el rosario, después fui a rezar una estación en la iglesia, pero antes de llegar a ella, se me apareció el ángel, y como de costumbre, me dijo muy sonriente: reza el yo pecador, y piensa que vas a recibir a Dios. Luego, me dio la comunión y me dijo que rezara el alma de Cristo con él. Así lo hice. Cuando di gracias, le pregunté al ángel: ¿cuándo será el milagro? Él me contestó: ya te lo dirá la Virgen. Después que me dijo el ángel que iba a haber un milagro, yo se lo conté a las otras 3 niñas, Loli, Jacinta y Maricruz, precisándoles que ese milagro lo iba a hacer el ángel por nosotras. El mismo día por la noche, vino la Virgen muy sonriente, como siempre, y le dije: el ángel San Miguel me ha dicho que por su intercesión y la mía, por medio suyo y mío, Dios nuestro Señor iba a hacer un milagro. Como ella no decía nada, yo le pregunté: ¿cuándo será el milagro? Respondió: el viernes 22, oirás una voz que te lo dirá. Entonces le pregunté: ¿y de quién será esa voz? Pero ella ya no me respondió. 22 de junio. Llegó el viernes, y tal como me lo dijo la Santísima Virgen, escuché la voz, estando en Los Pinos, que me decía:
El día 18 de julio será, cuando se realice el milagro, o milagruco, como tú dices. Después de decirme la fecha, fui, y se lo comuniqué a mi mamá, y a mi tía Maximina. Les dije que el ángel iba a hacer un milagruco, y en qué iba a consistir. Ellas me repusieron: si realmente acontece ese milagro, entonces sí que creerán todos. 18 de julio. San Miguel le había manifestado a Conchita: cuando yo te dé la comunión, se te verá en la lengua la sagrada forma. Conchita pensó que el milagro sería pequeño. Ella hubiera deseado un milagro más grande, que todos lo vieran, y así pudieran creer. Algo así como el milagro del sol de Fátima. El párroco don Valentín, al enterarse del milagro, y cómo iba a ser, preocupado de que no llegara a suceder, y pudiera provocar una revuelta entre la gente, le dijo a Conchita que no escribiera más cartas. Pero Conchita replicó: a mí me ha mandado la Virgen y el ángel que anuncie el milagro, pero la gente del pueblo no cree. El ambiente estaba tenso y a la vez ansioso, de que pudiera realizarse el anunciado milagro. Las niñas sabían en qué consistía, pero no sabían en qué lugar y a qué hora. Ese día todos estaban esperando desde temprano, pero durante todo el día no sucedió nada, y todos esperaban y querían estar en primera fila para ver el milagro. A las 2:20 de la madrugada, Conchita cayó en éxtasis en su casa, y salió a la calle caminando entre la multitud. Dice Conchita: el ángel, como en otras ocasiones, me dijo: reza el yo pecador, y piensa en quién vas a recibir. Así lo hice. Después me dio la comunión, recomendándome que rezara el alma de Cristo y que diera gracias, manteniendo la lengua fuera, con la sagrada hostia. Así lo hice. pp 10, refiere: al caer en éxtasis, Conchita empezó a dar el crucifijo a varias personas. Yo la seguía de cerca. Entre las personas que había por delante y por detrás de mí, unas se caían, otras gritaban, otras pasaban por encima, aunque no sucedió ninguna desgracia, a pesar de los atropellos. A mí me dejaron casi sin ropa y sin la correa del cinturón. Eran personas que me agarraban, para estar cerca de la niña y quitarme el puesto. Yo llevaba una linterna, un foco muy bueno, preparado para lo que podía ocurrir, y este no me lo quitaron, lo llevaba yo bien agarrado con muchas dificultades, y en el momento en que la niña cayó de rodillas, yo pude estar en mi puesto. Alejandro Damians, nos dice por su parte: de pronto observé que, sin saber cómo, sin darme cuenta, sin que Conchita hubiese cambiado lo más mínimo la posición, la sagrada forma apareció en su lengua. Fue totalmente inesperado. No dio la impresión de estar depositada allí, sino que más bien podría decirse que brotó a velocidad superior al de la percepción de la mirada humana. Damians tenía una cámara, y acertó a registrar el evento. Al revelar el film aparecieron casi 70 fotogramas de 8 milímetros, en blanco y negro. Defectuosos en el aspecto técnico, pero suficientemente claros en lo que se refiere al acontecimiento en sí. En ellos puede apreciarse la presencia de una hostia en la lengua de la niña, por lo que la grabación de Damians constituye una huella visible del milagro. Incluso el obispo de Santander, Monseñor Eugenio Beitia, se interesó por este film y le solicitó una copia. Otro testigo, Benjamín Gómez, nos dice: yo estaba a poco más de un palmo de la niña. Comprobé que en la lengua no había nada de nada. La niña no hizo el menor movimiento. De pronto me encontré ante la forma, blanca y resplandeciente. Yo puedo asegurar que ni movió las manos, ni la lengua, ni nada. Todos tuvimos tiempo para contemplar el fenómeno sin prisas, y éramos muchos. Yo no creí hasta ese día. La famosa Comisión de Investigación de los Fenómenos de Garabandal no se hizo presente. Envió un delegado que no vio nada, porque estaba lejos de la vidente en ese momento, y por eso su informe fue negativo. Los de la comisión creyeron que había sido un fraude. Don Francisco Odriozola, de la comisión, manifestó: el milagro de la forma fue puro fraude. Conchita salió de su casa, llevando ya sobre la lengua un pedazo de pan que había preparado. Un padre franciscano, el padre Justo, vio el milagro, pero no lo creyó, y decía a la gente que no lo había visto, y que era mentira. Que yo había sido quien había hecho todo.
Después de 2 o 3 días, me llegó una carta del mismo padre pidiéndome perdón por haber pensado así de mal. Me decía que era el demonio quien así lo tentó. 1 de enero de 1965. La Virgen anuncia que el 18 de junio habrá un nuevo mensaje. También anuncia el fin inminente de las apariciones, porque no se le ha hecho caso. 18 de junio de 1965. El pueblo estaba abarrotado, abundaban los extranjeros de Portugal y algunos de Italia. Todos estaban ansiosos de conocer el mensaje que consideraban importante. Ese día Conchita sale de su casa en estado normal, a las 12 menos cuarto de la noche. Al llegar a la calleja, lugar donde tendría lugar el éxtasis, se desploma de rodillas sobre las afiladas piedras del camino. Sus ojos están fijos en el cielo. Al principio se ríe y después llora. El éxtasis duró 12 o 13 minutos, y pudo ser filmado por la televisión italiana y por el Nodo, noticiero español. Los 6 guardias civiles apenas pueden contener a la multitud para protegerla. Todo el mundo quiere saber el mensaje, y se les anuncia que lo anunciará al día siguiente por la mañana. Anotemos que ese día el mensaje no se lo dio la Virgen, sino el arcángel San Miguel. Al día siguiente al mediodía, a la puerta de la casa de Conchita, el padre Luis Jesús Luna, profesor del seminario de Zaragoza, lee en voz alta el papel escrito por Conchita con el mensaje. Después de leerlo en el texto original, se leyó en francés y en inglés, y probablemente también en italiano. Mensaje que la Santísima Virgen dio al mundo por intercesión de San Miguel. El ángel ha dicho, de parte de la Virgen: como no se ha cumplido y no se ha dado mucho a conocer mi mensaje del 18 de octubre, os diré que este es el último. Antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Los sacerdotes van muchos por el camino de la perdición, y con ellos llevan a muchas más almas. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Debéis evitar la ira del buen Dios sobre vosotros, con vuestros esfuerzos. Si le pedís perdón con alma sincera, Él os perdonará. Yo, vuestra madre, por intercesión del ángel San Miguel, os quiero decir que os enmendéis. Ya estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Pedidnos sinceramente y nosotros os lo daremos. Debéis sacrificaros más. Pensad en la pasión de Jesús. Observemos que el mensaje no lo da la Virgen, lo trae el ángel. El porqué de esto lo revelará la misma señora más tarde a Conchita, en la última aparición de Garabandal. ¿Sabes, Conchita, por qué no he venido yo el 18 de junio, a darte personalmente el mensaje para el mundo? Porque me daba pena deciros esas cosas. Pero teníais que saberlas, para bien vuestro, y si cumplís el mensaje, para gloria de Dios. Os quiero mucho y deseo vuestra salvación. Quiero reuniros aquí en el cielo, en torno del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo. Conchita aclaró después, que el ángel dijo: muchos cardenales, obispos y sacerdotes, van por el camino de la perdición. Ella escribió solo a los sacerdotes, porque todos ellos son sacerdotes. 30 de octubre de 1965. Conchita recibió una locución en la que la Virgen le decía: el sábado 13 de noviembre ven a Los Pinos y allí me verás. Y me traes muchos objetos religiosos, y yo los besaré para que tú los repartas. Mi hijo por medio de ellos hará prodigios. 13 de noviembre de 1965. Ella nos dice: cuando llegué a Los Pinos, empecé a sacar los rosarios que llevaba y, estándolos sacando, oí una voz muy dulce, la de la Virgen que se distingue entre todas, y me llamaba por mi nombre. Y en ese momento la he visto con el niño Jesús en brazos. Venía vestida como siempre y muy sonriente. Le dije: ya he venido a traerte los rosarios para que los beses. Ya lo veo, respondió la señora. Y añadió a Conchita: ¿te acuerdas de lo que te dije el día de tu santo, de que sufrirías mucho en la tierra? Te lo vuelvo a decir, ten confianza en nosotros, y lo ofrecerás con gusto a nuestros corazones, por el bien de tus hermanos, porque así estarás más unida a nosotros. Conchita, no vengo solo por ti, sino que vengo por todos mis hijos, con el deseo de acercarlos a nuestros corazones. Dame, para que pueda besar todo lo que traes.
Mi hijo por medio de este beso, hará prodigios. Reparte todo a los demás. Conchita, esta será la última vez que me veas aquí, pero estaré siempre contigo y con todos mis hijos. Las videntes niegan las apariciones. Conchita se entrevistó con el obispo de Santander, don Vicente Puchol, en Pamplona en septiembre de 1966. Fueron 7 horas, 2 en la mañana y 5 en la tarde. Ella declaró que lo que había escrito en su diario era verdad, excepto haber visto a la Virgen y al ángel. Especialmente dijo que eran verdad las llamadas, pues recordaba perfectamente su sensación. En otra entrevista posterior en Santander, ella dice que tuvo intención de decirle al obispo la fecha del milagro anunciado, se acordaba bien, pero al intentar decírselo, se le olvidó totalmente, Dios no quería que la dijera, y la recordó al salir a la calle de la casa episcopal. El obispo le había hecho firmar declaraciones, pero los padres de las niñas no quisieron firmar, mientras no les explicaran qué habían sido aquellos fenómenos extraordinarios, que habían observado durante 3 años. Este obispo interrogó personalmente a las 4 videntes, precisamente en los momentos en que estaban con dudas, y ellas negaron ante él haber visto a la Virgen. A Conchita, el capellán del colegio donde estudiaba en Pamplona la amenazó. Si no prometes decir en el pueblo y a los que allí suben, que los has engañado, te rehúso la absolución. Jacinta dice que fue amenazada de excomunión. Si no negábamos, nos dijeron que nos descomulgaban. Conchita en su declaración de negar las apariciones reconoció que fue cosa de ellas, pero a veces hablaba con naturalidad de las visiones y mensajes. La declaración de Jacinta fue más titubeante, pues dijo, si no fue verdad para las otras, tampoco lo habrán sido para mí. La declaración de las niñas de negar las apariciones, no fue completa, sino parcial. No dijeron que todo fue mentira, pues aceptaron las llamadas y el milagro de la hostia consagrada. Conchita creyó que todo había sido un sueño, y estuvo en esta situación de negación alrededor de 1 año. Después se arrepintió de haberlo hecho, pues recordó con claridad los sucesos, y creyó en ellos el resto de su vida. Por eso, estando en Nueva York, tuvo algunas entrevistas con Monseñor Garmendia, y con otros sacerdotes y les habló de las apariciones con toda seguridad. En diciembre de 1971, subió a la sede de Santander, Monseñor Juan Antonio del Val, que había visto a las niñas en éxtasis en 2 ocasiones anteriores, antes de ser obispo. Instituye una nueva comisión. El 30 de mayo de 1983, con su beneplácito, el doctor Morales, que había manifestado anteriormente su opinión negativa de Garabandal, dio una conferencia en el Ateneo de Santander, en la que reconoce haber intervenido directamente, para frenar los estudios de la comisión, y dirigirlos a conclusiones negativas y preconcebidas. Ante un gran auditorio se retractó de su opinión primera, y reconoció la autenticidad de las apariciones de Garabandal. Monseñor Juan Antonio del Val, permitió a los sacerdotes y religiosos ir a Garabandal, y dio permiso expreso a Conchita, para hablar de las apariciones en un documental de la BBC, de trascendencia internacional. Antes de retirarse como obispo, dijo públicamente que el mensaje de Garabandal era importante, y teológicamente correcto. La Santa Sede no consideró oportuno hacer ninguna declaración, y sugirió al obispo de Santander, que podía dar una declaración de no consta la sobrenaturalidad, lo cual, como hemos dicho ya, no significa que no sean sobrenaturales las apariciones, sino que no consta todavía, no hay pruebas definitivas, y el caso está abierto. De hecho, en casos como este, en que está de por medio la realización del aviso, del milagro y del posible castigo, y con la fecha concreta del milagro, lo más normal es que se espere a ver si se cumple lo previsto, para poder aclarar mejor el asunto, y ver si se aprueban definitivamente las apariciones. Algunos hechos inexplicables. Los éxtasis duraban a veces 10 minutos, media hora y en algún caso hasta 8 y más horas. Los médicos les hacían pruebas cuando estaban en éxtasis, los iluminaban con potentes linternas, otros les hincaban con agujas en las piernas, o querían levantarlas estando de rodillas. Pero ellas estaban como estatuas inmóviles sin pestañear.
Otro fenómeno extraordinario, era la sincronización de las carreras imprevistas, o el comienzo simultáneo de los éxtasis, o de los ademanes rítmicos al hacer la señal de la cruz, o el rezar algunas oraciones. Era también admirable, como en las caídas repentinas a tierra, o al levantarse bruscamente, siempre tenían los vestidos bien dispuestos, aunque según las leyes físicas, deberían haber quedado mal. Tan novedoso como las caídas repentinas, eran las marchas extáticas con la cabeza levantada, tanto hacia adelante como hacia atrás, sin mirar al suelo. Además, en ocasiones iban a tanta velocidad que ninguno podía seguirles el ritmo. Al llegar al lugar donde caían de rodillas, estaban tan frescas, que todos se admiraban de que ni tenían palpitaciones aceleradas ni sudor, mientras los que las habían seguido estaban sudando y cansados. Algunos hicieron la prueba, de moverlas o levantarlas estando en éxtasis y no podían, pues parecían que eran estatuas de mármol con un peso imposible de levantar. Sin embargo, entre ellas se podían levantar unas a otras con toda facilidad. Autoridades que avalan Garabandal. El Papa Pablo VI, dijo sobre Garabandal, es la historia más hermosa de la humanidad desde el nacimiento de Cristo. Es como la segunda vida de la Santísima Virgen en la tierra, y no hay palabras para agradecerlo. Y le dijo a Conchita, yo te bendigo, y conmigo te bendice toda la iglesia. El padre José María Delgado, conoció personalmente al Santo Padre Pío de Pietrelcina, y a Juan Pablo II. Él es franciscano y tiene permiso de su orden para abrir una casa de peregrinos en Garabandal. En una entrevista concedida al programa radiofónico, Pueblo de María, explicó. Juan Pablo II, tenía mucha amistad con el Padre Pío desde antes de que fuera sacerdote. Carol y el Padre Pío eran muy amigos. Carol iba a verlo. Y el Padre Pío le habló a Carol de la Virgen de Garabandal. Y una vez, cuando teníamos el capítulo general de la orden que yo estuve presente, en diciembre del 99, fuimos 3 veces a desayunar con el Papa Juan Pablo II, y el Papa me dice, sí, yo sé que tú estás enamorado de la Virgen de Garabandal. Sí. ¿Quién se lo dijo? El Padre Pío. A mí me consta, que el Papa estaba enterado de lo que había sucedido en Garabandal. Y de primera mano, porque el Padre Pío era un hombre, que sí sabía lo que sucedía en Garabandal. Él mandaba a la gente a Garabandal. Y decía que la Virgen estaba en el pueblo. Juan Pablo II hablaba de Garabandal con mucho cariño. Al escritor, Albrecht Weber, le llegó una carta de parte del Papa Juan Pablo II, en la que le decía, que Dios le recompense por todo su trabajo. Especialmente por el profundo amor con que está dando a conocer los sucesos relacionados con Garabandal. Que el mensaje de la Madre de Dios sea acogido en los corazones antes de que sea demasiado tarde. Como expresión de gozo y gratitud, el Santo Padre desea impartirle su bendición apostólica. En 1947, Joylo Mangino sufre un accidente y pierde la vista y el olfato. Más adelante, su tío lo lleva a San Giovanni Rotondo, a ver al Padre Pío. Oí movimiento de rodillas, sin saber qué pasaba. De repente, el Padre Pío puso sus brazos sobre mí. Me besó en la frente y me dijo, Joy, me alegro tanto de verte. Fue mi tío quien me dijo, que era el Padre Pío quien me abrazaba. Yo no sabía qué decir, pues había sido casi el último en entrar. Y nadie sabía que yo iba a ir, ni yo mismo. En 1963, regresa para confesarse con el Padre Pío. Fui a ver al Padre Pío al confesionario, arrodillándome en el reclinatorio. El Padre Pío estaba sentado frente a mí. Me tomó de la mano, cosa que me impactó por su contraste con el confesionario americano, con paneles entre el sacerdote y el penitente. Me dijo entonces, Joy, confiésate. Para ser muy franco, encontré esto muy embarazoso pues no estaba llevando una vida correcta. Estaba confundido y no sabía qué decir. Entonces el Padre Pío me dijo en italiano, confiésate. Pero de nuevo no encontraba palabras que decirle. Entonces, en perfecto inglés, me dijo, Joy, ¿recuerdas cuando estuviste en un bar con una mujer de nombre Bárbara? ¿Recuerdas los pecados que cometiste?
y en perfecto inglés, me recordó los sitios donde había estado, las personas con las que había estado, y los pecados que había cometido. Sudando de angustia, tuve la gracia de reconocer que valía la pena soportar todo eso, si ello significaba volver a ser feliz. Realmente creía que el Padre Pío podría ayudarme. Cuando llegó al fondo de todos mis pecados, después de lo que me pareció como 1.000.000 de años, me dijo en italiano: ¿estás arrepentido? Y yo contesté: sí, lo estoy, Padre Pío. Al darme la absolución, los ojos comenzaron a rodarme en la cabeza. Me restregué los ojos con las manos, mientras la cabeza me daba vueltas y más vueltas. De repente, mi mente se aclaró total y completamente. Entonces puso su mano estigmatizada sobre mis labios, y yo besé los estigmas. Me dio entonces un ligero golpe en la cara, y me dijo en italiano: Joy, un poco de paciencia y coraje y vas a estar bien. Tenía 33 años y me sentía de 16. Tenía el firme propósito de enmendar mi vida. Estaba arrepentido de todos los pecados que había cometido durante mi vida. Me sentía tan bien, tan limpio, que no quería siquiera involucrarme con nadie, por miedo a perder la gracia recibida por solo hablar con alguien. Al arrodillarme para recibir la bendición, quedé atónito al percibir la fragancia de rosas, que venía de la sangre en sus manos. Me eché hacia atrás contra la pared y levanté los brazos para protegerme, pues no sabía qué pasaba. El Padre Pío bajó mis brazos y me dijo en italiano: Joy, no tengas miedo, y me tocó en el puente de la nariz, devolviéndome el sentido del olfato, después de estar sin él desde el día del accidente, en junio de 1947, hacía 16 años. Su compañero de viaje, Mario Corbis, le recordó su compromiso de pasar parte de sus vacaciones en un sitio llamado Garabandal. Cuando Mario me recordó que teníamos que irnos para Garabandal, le dije: Mario, ¿cómo sabemos que es verdad? Tal vez no es una aparición verdadera. Tal vez es un truco del demonio para hacerme perder las gracias que acabo de recibir. Vamos a preguntarle al Padre Pío. Siempre fuimos objeto de una muy calurosa bienvenida, por parte de los sacerdotes donde el Padre Pío. Fuimos donde ellos y les dije: me gustaría hablar con el Padre Pío, ¿está bien? Y el sacerdote me contestó: ah, bueno, Joy. Así que hizo los arreglos necesarios, y volvimos de nuevo más tarde para reunirnos con él en el claustro. Al arrodillarme frente a él, dije: Padre Pío, ¿es cierto que la Virgen se está apareciendo a 4 niñas en Garabandal? Y él dijo: sí. Entonces le dije: Padre Pío, ¿debo ir allá? Y él respondió: sí. ¿Por qué no? Y así es como pasó. Fue debido a que el Padre Pío me aseguró que la Virgen se estaba apareciendo allá, y me permitió ir, que no tuve más miedo y fui. Después de esa primera visita a Garabandal, en 1963, Joy Mangino hizo muchas más. Se hizo amigo de Conchita y de las demás videntes, y al regresar a los Estados Unidos, comenzó a difundir la historia del Padre Pío y de las apariciones de Garabandal. En 1968 fundó la Organización de los Trabajadores de Nuestra Señora del Monte Carmelo, la organización que publica estos testimonios. El Padre Pío escribió la siguiente carta a las videntes. Queridas niñas, a las 9 horas de esta mañana, la Santa Virgen me ha dicho que os diga: oh benditas muchachas de San Sebastián de Garabandal. Yo, la Virgen, os prometo que estaré con vosotras hasta el fin de los tiempos, y vosotras estaréis conmigo en el fin del mundo. Y después, unidas a mí en la gloria del paraíso. Os mando copia del Santo Rosario de Fátima, que la Virgen me ha ordenado os mande. Este rosario ha sido dictado por la Santa Virgen, y debe ser propagado para salvación de los pecadores, y preservación de la humanidad, de los peores castigos con que el buen Dios está amenazando. Solo os doy un consejo: rezad, y haced rezar, porque el mundo está sobre el comienzo de la perdición. No creen en vosotras, ni en vuestros coloquios con la Blanca Señora. Creerán cuando sea demasiado tarde. En febrero de 1975, en una entrevista para la revista Needless, después Garabandal Journal, Conchita relata su impresión ante esta carta. Cuando apareció nuestra Santa Madre, yo le enseñé la carta, y le pregunté de quién era.
Nuestra Santa Madre contestó que venía de parte del Padre Pío. Yo no sabía entonces quién era el Padre Pío, y no se me ocurrió preguntar más. En febrero de 1966, Conchita viaja a Roma. En este viaje, uno de los contactos de la pequeña expedición es el doctor Enrico Medi, amigo y médico personal del beato Papa Pablo VI. Medi sugiere aprovechar su viaje para visitar San Giovanni Rotondo y ver al Padre Pío. A Conchita le alegra mucho esta posibilidad, pues recuerda vivamente el mensaje que el capuchino les había transmitido en su carta de parte de la señora: os prometo que estaréis unidas a mí en la gloria del paraíso. Conchita misma es quien relata la escena. Llegamos como a las 9 de la noche, y nos dijeron que no podríamos ver al Padre Pío hasta la mañana siguiente en su misa de 5. Antes de misa, el Padre Luna y el profesor Medi fueron a la sacristía. El profesor me contó más tarde lo que ocurrió allí. Dijo que el Padre Luna había dicho al Padre Pío que la princesa de España estaba allí para verle, Cecilia de Borbón Parma. El Padre Pío dijo entonces al Padre Luna: no me siento bien y no podré verla hasta más tarde hoy. El profesor Medi dijo entonces: hay otra persona que quiere verlo también. Conchita quiere hablar con usted. Padre Pío dijo entonces: Conchita de Garabandal, vengan a las 8 de la mañana. Al llegar, fuimos conducidos a un pequeño cuarto, una celda, que tenía una cama, una silla y una pequeña mesita. Recuerdo que tenía el crucifijo besado por Nuestra Señora, y dije al Padre Pío: esta es la cruz besada por la Santísima Virgen. Quisiera besarla. Padre Pío tomó entonces el Cristo y lo colocó en la palma de su mano izquierda, sobre el estigma. Tomó entonces mi mano, que colocó sobre el crucifijo, bendijo mi mano y la cruz, mientras me hablaba. La Madre Teresa de Calcuta, cuando en 1970 tuvo noticia de los fenómenos de Garabandal, pudo decir: desde el principio sentí que los sucesos eran auténticos. La Madre Teresa fue muy amiga de Conchita y se visitaban mutuamente en Nueva York, cuando la Madre Teresa iba a visitar a sus religiosas. Profecía: los tres papas. El día que se enteraron en Garabandal de la muerte del Papa Juan XXIII, dijo Conchita: ya solo quedan 3 papas y después vendrá el fin de los tiempos. En realidad, la Virgen dijo que aún vendrían 4 papas, pero ella no contaba a uno de ellos, sería al Papa Juan Pablo I por su corto pontificado de 33 días. Ahora bien, esto no quiere decir que no existirán más papas en la historia. Primero, ese después no significa inmediatamente, pero tampoco quiere decir que después del fin de los tiempos, es decir, de todos los cataclismos y desastres que vendrán a la humanidad, no existirá la Iglesia, ni papas, sino más bien que después de esos 3 papas, vendrá el gran cataclismo mundial hasta que se purifique la tierra, y entonces Dios reine en el mundo por medio del Inmaculado Corazón de María, como lo profetizó en Fátima. Por fin mi corazón inmaculado triunfará. El Santo Padre me consagrará Rusia, que se convertirá, y será concedido al mundo algún tiempo de paz. Sin embargo, después de Juan XXIII, vino Pablo VI, Juan Pablo I, no se cuenta, Juan Pablo II y Benedicto XVI. Por tanto, no debería venir el Papa Francisco, y ya deberíamos estar en el fin de los tiempos. Para aclarar esto, veamos la profecía de la Segunda Guerra Mundial. La Virgen profetizó en Fátima: si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra guerra. Antes de que llegara el Papa Francisco, algunas naciones comunistas se estaban y se están preparando para la guerra total, que incluirá armas atómicas y la destrucción de una gran parte de la humanidad. Son cosas que no se ven claras y visibles, pero que son reales, y Dios, que las ve, puede avisarnos de que estemos preparados para lo peor. Profecía: el aviso. Jesús le habló a Conchita de un aviso, de un gran milagro y de un gran castigo, si los hombres no se convierten. El aviso será una especie de juicio particular, en el que todas las personas de la tierra, de cualquier raza y religión, incluidos agnósticos y ateos, tendrán conocimiento de que Dios existe, y de que ha fundado la Iglesia Católica. Conchita declaró que el fenómeno cósmico que ocurrirá, será como si 2 estrellas chocaran entre sí, es decir, no contra la Tierra.
Añadió que es también una especie de catástrofe, que hará que pensemos en los muertos, y que prefiramos estar muertos antes, que experimentar la vivencia del aviso. Dios manda el aviso para que nos preparemos y nos convirtamos. Es como una purificación, para hacernos ver el milagro con el cual nos mostrará claramente el amor que Dios nos tiene, y su deseo de que cumplamos los mensajes, es decir, conversión, penitencia, rezo del rosario, adoración ante el Santísimo. El aviso vendrá directamente de Dios, y lo experimentará cualquier persona sea de la condición que sea. Según el diario de Conchita, se verá y pasará en todas partes, y lo sentirá cada persona, es como un castigo. Se verá lo que hemos causado nosotros con nuestros pecados. Yo pienso que nos vendrá muy bien, para los que no se desesperen, pues será para nuestra santificación. Cuando los acontecimientos tengan lugar tal como se predijo, será difícil, incluso para el más reticente de los escépticos, dudar de la existencia de Dios y de la autenticidad de las apariciones. Profecía. El gran milagro. Conchita escribió en su diario: la Virgen Santísima me ha anunciado un milagro, que Dios nuestro Señor hará por su intercesión. Como el castigo es muy grande, como lo merecemos, el milagro es también inmensamente grande, como el mundo lo necesita, pues tiene la intención de convertir al mundo entero. A mí me ha dicho la Virgen la fecha del milagro, y en qué va a consistir. Debo decirlo 8 días antes a la gente, para que venga. El Papa lo verá desde donde esté, lo mismo el Padre Pío. Los enfermos que asistan a él, sanarán y los pecadores se convertirán. Los que vean este gran milagro, que Dios nuestro Señor hará por intercesión de la Santísima Virgen, no dudarán. Y ahora todos esperando ese gran día del milagro, para ver si el mundo cambia y el castigo no viene. El milagro no les fue enseñado a las niñas cómo será. Solo lo vieron como en película 2 sacerdotes, el Padre Pío y el Padre Luis María Andreu, antes de morir. La Virgen les aseguró a las videntes que durante el milagro, que durará unos 15 minutos, sanarán todos los enfermos que se encuentren en Garabandal, y los pecadores e incrédulos creerán. Sobre el milagro, según Conchita, hay que tener en cuenta que: Número 1, tendrá una duración aproximada de un cuarto de hora. Número 2, coincidirá con la fiesta de un santo mártir relacionado con la Eucaristía. Número 3, también coincidirá con un acontecimiento muy importante, tanto para la Iglesia como para el mundo. Número 4, será el milagro más grande que Jesucristo haya realizado para el mundo después de su resurrección. Número 5, ese milagro será visible en la aldea de Garabandal y en las montañas de los alrededores. Podrá ser fotografiado, filmado, pero no palpado, no se podrá tocar con las manos. Número 6, los enfermos que estén presentes en Garabandal, en ese día sanarán, y los incrédulos creerán y se convertirán. Número 7, no será necesario que las niñas videntes estén presentes allí en ese momento. Número 8, el Papa verá el milagro desde donde se encuentre. Número 9, al día siguiente del milagro, el cuerpo del difunto Padre Luis María Andreu será desenterrado y estará incorrupto. Profecía. El castigo. Si después del milagro el mundo no cambia a mejor, vendrá un castigo. Dice Conchita, el castigo será horrible. Nosotras, Loli, Jacinta y yo lo hemos visto, pero yo no puedo decir en qué consiste, porque no tengo permiso de la Virgen. Cuando lo vi, sentí un grandísimo temor. Y eso que estaba viendo al mismo tiempo a la Virgen en toda su belleza e indescriptible bondad. La Virgen me ha dicho que Jesús no mandaba el castigo para fastidiarnos, sino para reprendernos de que no le hacemos caso, y para ayudarnos. Ese día en que vieron el castigo, fue en las noches de los gritos espantosos de las niñas. La noche del 19 de junio de 1962 y la del 23 de junio de 1962. Según algunos testigos, esas noches las niñas daban unos gritos impresionantes, y decían: espera, espera. Que se confiesen todos. La gente empezó a pedir y pedirse perdón públicamente. Esos gritos terminaron con los éxtasis a las 2 de la madrugada. La gente estuvo rezando varios rosarios allí mismo, hasta las 6 de la madrugada.
Después se fueron todos a la iglesia, y empezó el desfile de confesiones. Se confesó prácticamente todo el pueblo, y al parecer fueron confesiones de una sinceridad y arrepentimiento verdaderamente extraordinarios. La Virgen les habló de una gran tribulación para la iglesia, anotando que llegaría un momento en que la iglesia parecería estar a punto de perecer, por una terrible prueba. Nosotras le preguntamos cómo se llamaría esa prueba y nos dijo, comunismo. Esto quiere decir probablemente, que el comunismo trataría de destruir la iglesia con destrucciones de iglesias, persecuciones y masacres de toda clase. No olvidemos que el comunismo es, y ha sido la mayor tiranía del siglo XX, y quiere destruir totalmente la idea de Dios en la tierra, porque siguiendo las enseñanzas de Marx, según ellos, la religión es el opio del pueblo. El 7 de octubre de 1962, María Josefa Herrero preguntó a Mariloli, por lo que ellas habían visto en las noches de los gritos. La niña contestó, aquello era horrible de ver. Nosotras estábamos totalmente espantadas, y yo no encuentro palabras para explicar aquello. Veíamos ríos que se convertían en sangre, fuego que caía del cielo, y algo mucho peor aún, que no puedo revelar ahora. El mensaje que dimos entonces, dice que no esperemos el castigo, pero que sin esperarlo vendrá. La Virgen pidió a todos que se confesaran y comulgaran. Oración. Madre, yo te pido para este nuevo año, no tener vanidad. Te pido también la sinceridad, el agradecimiento y el amor hacia ti. Señor, esto es lo que te pido para todo este año. Dame el espíritu de sacrificio, de oración. Concédeme recibir la comunión con más fervor, el ir a visitar más al Santísimo. Señor, perdón. Gracias por todos los beneficios que nos has dado. Gracias por todos los beneficios que has dado a mi familia y perdón porque no te hemos correspondido. Señor, gracias por este nuevo año y perdón por el año pasado. Señor, te pido por todos los que me lo han encomendado. Sobre todo, por los que más necesitados están. Señor, te pido también por las almas del purgatorio. Te pido por todos los enfermos. Por los que difunden el mensaje. Y por los que no quieren saber nada del mensaje. Te pido por todos. También te pido por los que me han escrito ahora, y por todos los que me llevan escribiendo y me cuentan sus necesidades. Señor, yo te las cuento a ti, aunque no pueda decírtelas todas, Señor, tú ya las sabes. Madre, escúchales a todos, díselo a tu Hijo y atiéndeles y concédeles lo que os piden, si es para mayor gloria para vosotros y bien para nuestras almas. Señor, perdón por esos que me encomiendan a ti. Señor, te pido para que tu mensaje cada vez se difunda más. Y que todos los que difundan el mensaje lo hagan por ti. Señor, gracias por ellos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Ave, María Purísima, sin pecado concebida. Amén. Ave Crux, Ave María.